partes del mundo se reunieron y acordaron pues ciertos criterios que debían de tener las revisiones sistemáticas para considerarse pues fiables, ¿no? Entonces, después de este consenso, llegaron pues a ciertos acuerdos que después los publicaron y es lo que nos habla la declaración Prisma 2020. Aquí pues estas recomendaciones son ampliamente aprobadas y adoptadas por diversos estudios. Se revisaron pues más de 60,000 informes, 200 revistas y organizaciones, y se dice que su uso está asociado a publicaciones más completas de revisiones sistemáticas. Entonces, todos estos puntos que vamos a estar platicando el día de hoy fueron pues validados, revisados minuciosamente por expertos, ampliamente utilizados del 2009, que fue la última actualización de Prisma, hasta el 2020. Sugiriendo que pues esos cambios fueron para mejora y que a partir de ello se puede tener pues revisiones sistemáticas de calidad. Muchas veces se usa esta misma declaración de Prisma en los revisores de las revistas científicas para la evaluación de los artículos. Entonces, si nosotros partimos yéndonos estructuradamente con este checklist, podemos estar casi seguros que nuestra revisión pues nuestra publicación va a ser pues de interés, fiable, aceptada por una revista, ¿no? Entonces comenzamos con lo que nos dice los lineamientos de Prisma. Primeramente nos habla del título y esto es lo más sencillo del mundo. Muy bien, identifique la publicación como una revisión sistemática. Entonces, tal cual como yo lo puse, mi título era Simulación Virtual, ¿qué se espera del docente? Una primera observación que me hicieron fue eso, especificar que era una revisión sistemática. ¿Cómo se resuelve? 2 puntitos, una revisión sistemática. Muy bien, fuera de ahí no hay más que discutir del título. Se sugiere dentro de los lineamientos que se especifique que la publicación, que el artículo es una revisión sistemática. Muy bien, entonces de ahí ya se acabó. Acabamos el primer tema del día de hoy, que es básicamente el título. Muy bien, especificar que es una revisión sistemática. En cuanto al resumen, como pues bien saben, los resúmenes de los artículos, pues es una recopilación pequeña de lo que se va a abordar en todo el artículo. Sin embargo, pues aquí nos piden ser un poquito, pues, organizados en función de los apartados que este debe tener, ¿no? Debe tener, pues, los objetivos, deben estar especificados los criterios de elegibilidad, las fuentes de información, si utilizamos ciego, Google Académico, lo que sea que hayamos usado, riesgo de sesgos de los estudios individuales, una síntesis de los resultados en función, pues, de la metodología, los estudios incluidos, la síntesis de los resultados y en cuanto a la discusión, limitación de evidencia, interpretación, y yo les diría que hasta ahí, muy bien, porque financiación y registro probablemente les lleven un poquito de caracteres de más que muy probablemente vamos a estar limitados. Muy bien, ya depende de la revista qué tan largo va a ser su resumen o su artículo, entonces aquí tenemos que jugar un poquito con las palabras, con los caracteres que tenemos disponibles. Muy bien, entonces en función de el resumen, puede que sea como ya lo habían conocido. Ustedes pueden decir, ah, pues es obvio que va a ser por estos apartados. La declaración Prisma, pues, nos lo recuerda, nos lo, pues, entre comillas, exige que sea de esta manera, ¿no? Quizá no ponerlo explícitamente antecedentes 2 puntos y poner los antecedentes, métodos 2 puntos y poner los métodos, pero sí que lleve pues esta secuencia lógica y que se incluyan cada uno de los puntos que aquí se abordan, ¿no? Los criterios de elección, las fuentes de información, etcétera. Entonces, para no andar mucho pues en este pequeño apartado que es el resumen, queda pues esta captura de pantalla extraída ahí mismo de Prisma, ¿no? De los rubros que debe cubrir nuestro resumen. Pasando a la introducción, nos dice que describamos la justificación de la revisión en el contexto del conocimiento existente y proporcionar una declaración explícita de los objetivos o pregunta que aborda la revisión. Entonces, primeramente, y como les digo, pues a todas las personas que trato de encaminar al mundo de la investigación, hay que
hay que ver pues qué es lo que está pasando respecto a lo que vamos a investigar, sobre todo en el contexto de una revisión sistemática que pues como ya vieron una pregunta que no puede ser respondida por otro tipo de estudios, hacer una síntesis de lo que existe globalmente. Entonces, para poder conseguir esto, primeramente hay que darnos un clavado en la información disponible, ¿no? Entonces, visualizar el contexto, qué es lo que está pasando, qué es lo que se sabe, por qué lo que yo estoy haciendo va a beneficiar al conocimiento, que es el propósito principal de la investigación, ¿no? La generación de conocimiento nuevo que va a tener un aporte, sobre todo en función de medicina, pues ahí podríamos desplayarnos sobre un chorro de temas en los cuales podemos contribuir, ¿no? Entonces, hacer explícitamente una justificación y los objetivos que vamos a tener. Entonces, yo simplemente puse extractos de mi trabajo de investigación como ejemplo que cumpliera pues cada una de estas cosas que nos está sugiriendo Prisma, ¿no? Entonces, el primer párrafo que aparece ahí nos habla de la justificación, que pues aquí básicamente habla de los resultados favorables que tenía la simulación clínica, pero que los profes pues no internalizaban esta como su estrategia de enseñanza. Entonces, ahí puede haber una brecha en la enseñanza-aprendizaje muy amplia, ¿no? Que era de lo que trataba mi tema, no vamos a abordar mucho eso, simplemente lo puse pues de manera ilustrativa. Y finalmente poner de manera explícita ya sea el objetivo o la pregunta de investigación. Aquí hay que ser claros que se pueden usar de manera indiscriminada uno o el otro. Hay unas revistas que te piden el objetivo explícitamente, hay otras que no, hay otras que te piden la pregunta de investigación, otras que no. Entonces ahí ya sería según lo que nos soliciten la revista, ¿no? Cada quien tiene sus formatos, estrategias, entonces básicamente hacerles caso. Les digo, se puede cambiar el sentido de la idea poniéndole signos de interrogación. Por ejemplo, objetivo, determinar el rol docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la medicina mediante simulación virtual. ¿Cómo lo hago? Pregunta, ¿cuál es el rol docente en el proceso de enseñanza? Bla, bla, bla. ¿Me explico? Entonces, podemos partir de una u otra si ya tenemos la una. Muy bien, hay que tener pues nomás eso presente, muy importante tener ese objetivo definido ahorita que están pues haciendo la parte de redacción, me imagino ya trabajando arduamente en su trabajo. Si no tienen un objetivo claro, aguas. Muy bien, es el primer paso que tenemos que hacer después de darnos una sumergida por la bibliografía, ver qué show con qué es lo que queremos lograr y tener explícito para que no se nos olvide y para que no nos desviemos del carril de nuestro objetivo. Muy bien, entonces esto es una primera cuestión que aborda en la introducción. Bueno, de hecho es todo un contexto aquí, pues nomás me gustaría agregar un poquito de antecedente. Sería conveniente que lo incluyeran dentro de la, ¿cómo se llama? Dentro de la introducción. Yo siempre les digo, ¿qué comprende el apartado de introducción en un artículo? No es extendernos mucho, pero sí es dar mucha información. Entonces, si yo tuviera que decírselos, sería los antecedentes, qué es lo que se ha visto acerca del tema, que se está abordando, la justificación, por qué es importante de lo que voy a hablar, lo que voy a contribuir y obviamente, digamos, una introducción general en función de conceptos. Si yo estoy hablando de cualquier cosa, por ejemplo, en mi caso, simulación, bueno, entonces explicarle al lector qué es la simulación. Si voy a hablar de, no sé, enseñanza, ok, el proceso de enseñanza-aprendizaje es tal cosa. ¿Para qué? Para que el lector, aunque no sea experto, aunque no conozca el tema, pueda entender todo el cuerpo de nuestro artículo. Muy bien. Entonces, esos serían tres partes esenciales que debemos incluir en nuestra introducción. 4 si le sumamos el objetivo. La introducción general, conceptual, los antecedentes, la justificación y el objetivo. Muy bien. Pasamos entonces a los métodos. Aquí nos pide o nos sugiere la declaración de Prisma los criterios de elegibilidad. Entonces deben ser criterios bien descritos de inclusión y exclusión. Muchas veces se puede justificar el por qué. Muy bien, entonces aquí en la parte superior están explícitos dentro de mi trabajo que se consideraron estudios enfocados en el rol de competencias pedagógicas de los docentes de educación médica, perfil pedagógico, bla, bla, bla. Y como criterios de exclusión se consideraron estudios relacionados con otras disciplinas, estudios experimentales, ta, ta, ta.
ya depende pues de los alcances que tú tengas, qué es lo que quieras lograr, cuál es tu objetivo, los criterios de inclusión y exclusión que vas a seleccionar. Muy bien, pero siempre pues definidos, siempre explícitos. Fuentes de información, todas las bases de datos, registros de dónde sacamos la información. Entonces, aquí es importante explicitarlo de igual manera. Suelen ponerse también, además de las fuentes, la fecha, especificar pues en qué idioma fue. Desde inicio suele ponerse los tipos de estudio que se van a incluir, a pesar de que pues todavía no vamos en la inclusión. Hay veces que se colocan, ¿no? Se consideraron estos tipos de estudio, no sé, metaanálisis, revisiones sistemáticas, esto, lo otro, en las bases de datos de Cielo, PubMed, Google Académico, el que quieran. En idioma español, inglés, sin limitación de idioma. En el periodo analizado abarcó desde, entonces la temporalidad también es importante, ¿no? 5 años para atrás, 20 años para atrás, repito, dependiendo de su objetivo. Y muchas veces también a algunos autores les gusta poner que, bueno, es entendible por las diferencias de fechas de publicación cuando accedieron a esta información. Se llevó la búsqueda a través de bases académicas del 11 de noviembre al 27 de noviembre de 2024. ¿Para qué? Para que el lector sepa, pues, qué contexto vivían en ese entonces. Porque si yo lo leo meses después, un año después, puede que las cosas ya no sean lo que son, ¿no? Pero pues ahí está la justificación de por qué. Estrategia de búsqueda, las estrategias de todas las bases de datos, entonces, junto con, bueno, esto lo vamos a ver eh, a la par. La estrategia de búsqueda, el proceso de selección de estudios y de extracción de los datos. Una de las observaciones que a mí me hicieron cuando hacía este trabajo era de poner explícitamente esto de los operadores booleanos. ¿Cuáles son estos? Esta combinación de palabras que vamos a utilizar utilizando estos nexos, el y o. Por ejemplo, se usó la palabra docente y métodos de enseñanza en educación médica y formación docente en medicina para asegurar resultados relevantes. También se utilizó formación docente o competencia pedagógica para capturar varias terminologías. Entonces, esta es la estrategia de búsqueda que se siguió con esta combinación de términos, ¿ok? Entonces, es importante ponerlo de manera explícita para ver la replicabilidad que va a tener, para si cualquier persona lo quisiera, entre comillas, repetir tu estudio, lo puede hacer pues de manera empírica. Muy bien, entonces importante ponerlo siempre estos operadores booleanos. Y aquí arribita pues también se incluye en la manera en que se hizo. Se iniciaron con términos clave generales como docente, educación médica, formación, refinándolos a términos específicos como métodos de enseñanza en educación médica, competencia pedagógica, etcétera. Entonces, especificar todo, cada una de la serie de pasos que hicimos para la recopilación de la información. Asimismo, también nos pregunta, pues ordena, nos sugiere la declaración Prisma, ver cómo estuvo distribuido el trabajo para la extracción de estos datos, para la selección de los estudios. Entonces, el proceso de selección se llevó a cabo por un equipo de 3 revisores que trabajaron independientemente para evitar sesgos. Los estudios seleccionados por al menos 2 de los 3 revisores fueron incluidos. En casos de discrepancia, se realizó una reunión de consenso para decidir sobre la inclusión o exclusión de los estudios. Entonces, si está trabajando en un equipo, explicitar pues cuál fue el papel de cada quien, cómo fue, digamos, que se dividieron la chamba o cómo fue que entre los 3, 4 autores llegaron a un consenso para determinar cuáles sí, cuáles no eran los artículos que se iban a incluir en su revisión. Muy bien, entonces estos primeros puntos de nuestra metodología son esenciales, deben estar muy bien descritos en nuestra revisión sistemática. Algunos otros que, digamos, ya están un poquito más específicos, más complejos, más fumados hasta de cierto punto, son estos que se detallan a continuación. Entonces, la lista de datos, la evaluación del riesgo de sesgos de los estudios individuales, la medida del efecto, los métodos de síntesis, la evaluación del sesgo de publicación y de la certeza de la evidencia. Muy bien, esto, para serles sincero, al menos yo no lo incluí en mi revisión, al menos no de manera explícita cumpliendo este checklist, porque muchas, bueno,
tampoco es tan frecuente, pero algunos autores toman todos estos numeritos que ustedes ven acá y hacen una tablita palomeando o poniendo criterio 1, sí, sí cumple. Criterio 10A, sí. 10B, no, y así sucesivamente, como para que el revisor tenga una idea rápida o visual de qué tanto se cumplió las sugerencias de Prisma. Muy bien, entonces, como les digo, yo explícitamente no cumplí una por una cada una de estas en mi artículo y me lo publicaron de todas maneras. ¿Qué significa esto? Que la escala de, perdón, la declaración de Prisma nos sirve como una orientación, pero no es, digamos, rígida, no es una camisa de fuerza que nos tengamos que poner, pues, valga la redundancia, a fuerzas. Lo que se refiere con todo esto de la evaluación de riesgo, perdón, de sesgos, medidas de efecto, la certeza, la evaluación de sesgo en la publicación, se puede hacer por diferentes, pues, medidas, estrategias, escalas. Muy bien, hay unas digitales, hay unas que nosotros podríamos palomear, se las puse acá enseguida por si quisieran consultarlas, pues ya cuando tengan más calma. Unas son Amstar 1 y 2, está Robis, está Grade, está el ROC, que es el Cochrane Risk of Bias Tool, CASP y Quadas 2. Cada una pues tiene diferentes alcances, tiene diferentes, ¿cómo se llama? Orientaciones. Quadas 2 pues es más para cuestiones clínicas como tal y otras pues son para revisiones sistemáticas en general. Ahorita me gustaría que se quedaran con la idea de la revisión sistemática en general. Muy bien. Entonces les digo, esto vamos revisándolo, tomándolo en cuenta, pero no se estresen tanto, sobre todo en función del tiempo que ahorita disponen. Muy bien, hablando para el concurso de las revisiones sistemáticas. Bien, tratemos de cumplirlo, pero no nos estresemos si de repente se ve algo extraño que creo que no entiendo del todo o no voy a poder cumplir. No se preocupen, no es como que les va a salir mal o sea una revisión sistemática fea, chafa. Muy bien, simplemente les digo, son las sugerencias como para que quede al 100% nuestra revisión, pero estoy seguro que muchas revistas te pueden aceptar una revisión de una, entre comillas, calidad 80. Muy bien, entonces, sin más problema con ello. ¿Qué otra cosa? Déjenme nomás un segundo, listo. Bueno, esto es en cuanto a la metodología, las cosas que considero más relevantes que ustedes incluyan y ya esto de la evaluación de riesgos, al menos por ahorita, déjenlo para un lado, denle una revisada, pues simplemente rápida, una consulta, les digo, no comprometedora, muy bien, no como para que la vayan a incluir en esta próxima revisión sistemática que vayan a publicar, pero sí para irlo conociendo y afinarlo conforme vayamos avanzando en más estudios, más investigaciones, más experiencia, más pasa el tiempo. Bueno, en cuanto a los resultados, aquí hay unas cuestiones que nos piden, pues digamos, a fuercitas, esto casi sí. Si ustedes mandan una revisión sistemática, la suben a una revista sin esto que tenemos en esta diapositiva, muy probablemente se las regresen. Entonces, la selección de estudios, debemos describir los resultados de los procesos de búsqueda y selección, desde el número de registros identificados hasta el número de estudios incluidos en la revisión, idealmente utilizando un diagrama de flujo. La declaración Prisma te da como un pequeño esquema, un pequeña, pues sí, un diagrama para que te inspires en el diagrama de flujo que tú vas a hacer de tu trabajo. Entonces, aquí es primeramente la identificación. Al momento que tú introdujiste estos términos booleanos que vimos, tu, digamos, algoritmo de palabras claves, te van a arrojar ciertos resultados en las distintas bases académicas, ¿no? Entonces, esta podríamos considerar la fase de identificación. Google Académico me resultó en mi trabajo 633 búsquedas, resultados, y en Cielo 3. Entonces, tengo un total de 666 aquí, ¿no? En la selección, se describe pues las referencias revisadas en función del título y del resumen. De las 636, yo excluí 428 simplemente con la lectura del título. Muy bien, esto no se alcanza con mi objetivo, no va como yo lo estoy planteando, entonces las voy descartando.
muy bien, porque tal vez mis palabras clave, pues, sí están chilas y todo, pero no todos los artículos van a buscar, van a darme lo que yo ocupo, ¿no? Entonces, en base a la lectura de títulos de resumen, en la parte de selección ya descarté 428. En la de elegibilidad, después de haber excluido estos, me quedan 208. Estos 208 artículos los reviso por completo y pasa a mi fase de inclusión, que va a corresponder después de excluir a todos los que no me sirven. De estos 208 que quedaron después de descartarlos posterior a leer el título de resumen, los leo por completo y ahora me van a quedar 14, porque 194 no iban con el objetivo de mi investigación. Muy bien, entonces esta es como que el algoritmo, la serie de pasos que yo seguí y que hago de manera gráfica para el revisor. Muy bien, es muy importante incluir este pequeño diagrama de flujo. Y después pasamos estos 14 artículos hacia la tablita. Estos dos esquemas, pues, van a ser los bloques más grandes de nuestro resultado. Muy bien, entonces cada uno de estos artículos yo le voy a dar, pues, digamos, los datos más importantes que yo considere. Hay muchos autores que no ponen lo mismo o que dependiendo del objetivo que se quiera alcanzar, se incluyen unos u otros o más o menos criterios. Aquí yo simplemente hice un resumen de los artículos, ¿no? El título, el año, bueno, el autor con el año, la revista en la que se publicó, la metodología que utilizaban en el estudio y los principales resultados. Hay algunos artículos que, dependiendo de lo que estén hablando, te puede decir, ¿utilizó tal estrategia de enseñanza? No la utilizó. Tenía no sé, la herramienta diagnóstica, sensibilidad mayor al 90%, sí, no. Tenía especificidad mayor al 90%, sí, no. Me explico, y es dependiendo de cada uno de los objetivos del autor, qué es lo que van a incluir en esta tablita de resultados. Esta que está aquí, que yo incluí, digamos que sería la general, una manera de presentar un resumen del artículo. Muy bien, entonces en nuestra tablita deben ir todos los artículos incluidos. Por lo regular, son pocos los que se incluyen en revisiones sistemáticas. Me refiero a unas cuantas decenas de artículos. Casi nunca van a haber artículos de 70, 80, 90, 100 artículos incluidos en una revisión sistemática, ¿no? Después ya de todo este proceso de depuración. Entonces, aquí vienen, pues, esto que estoy mencionando, las características de los estudios, cite cada uno de los estudios y presente sus características, resultado de los estudios individuales, lo mismo que comentaba, ¿no? Lo que nos interesa es checar de los artículos, incluirlo, poner los resultados que tuvieron. Evaluaciones de sesgo puede ser, como lo comentaba anteriormente, o como lo redacté en nuestro artículo, sesgo ligado al criterio del revisor. Entonces, esa es una manera, pues, digamos, suficiente de justificar ese sesgo, ¿no? Entonces, esto es lo principal que debemos incluir en el apartado de resultados, eh, nuestro diagrama de flujo de la serie de pasos que seguimos para obtener nuestros artículos y el listado en forma de tabla de cada uno de ellos. Este es el ejemplo del diagrama que nos da la declaración Prisma. Les digo, es como que una inspiración de que ustedes pueden agarrar, extraer, modificar a como ustedes usen. Esta manera en que yo lo hice era una versión pasada de Prisma. Muy bien. Que lo organizaba por estas fases de identificación, selección, elegibilidad, inclusión. Aquí pues ya les pone otro nombrecito nomás, no viene por segmentos, simplemente registro o citas identificados, registros de citas cribados, publicaciones buscadas, publicaciones evaluadas, etcétera. Muy bien, pero es exactamente lo mismo. Puede que se incluyan estudios previos de revisiones sistemáticas y meterlas acá, o identificación de nuevos estudios a través de otros métodos. Una segunda consulta en, pues, un segundo momento, incluirlo también en estos estudios que vamos a incluir en nuestra revisión sistemática. Muy bien. Ahorita ustedes quédense con la idea que nos iríamos por el caminito de lo morado.
Así como está mi diagrama de flujo, así es como ustedes creo que todos seguirían este caminito para el concurso. Muy bien, entonces igual sería el apartado moradito que vemos en esta diapositiva. ¿Qué más? En cuanto a los resultados, pues nos sugiere para cada síntesis, brevemente las características y el riesgo de sesgo entre los estudios contribuyentes. Entonces, de los que sean más relevantes, poner, ¿no? Este entró debido a estas características. Sin embargo, se puede considerar que una de sus razones por las que podría, digamos, causar ruido, causar sesgo, aparentar algo pues extraño que se salga de nuestro objetivo. Entonces, sí, explicitarlo. Muy bien. Los sesgos de publicación y certeza de la evidencia, ya se los había dicho que los pueden revisar con estas herramientas que les ponían en unas láminas pasadas. Y finalmente, ustedes los resultados los pueden organizar como ustedes les dé la gana. Muy bien. A pesar de que aquí se vea, pues, digamos, muy tajante, muy rígido, muy poco creativo, muy poco movible, estos lineamientos que nos dan, ustedes pueden expresar los resultados como ustedes gusten. Ahí se me había olvidado decirles eso. Abordajes que lo hacen cuantitativo, hay abordajes que lo hacen cualitativo. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Que uno usa números predominantemente y otro usa palabras. Si se van a meter con números, muy probablemente sea un trabajo pues un poquito más complejo en función de la estadística que esta conllevaría para que pues lo que están calculando realmente sea pues lo que quieren medir, ¿no? Y entonces es un reto importante. Si es cualitativo, como fue mi caso, no lo explicitas, pues, o muchas veces no se dice, pues según acá un estudio cuantitativo, revisión sistemática, cualitativo, revisión sistemática, simplemente pues queda implícito. Entonces la manera que yo lo hice fue organizar por categorías. Si se fijan, acá no estoy seguro cómo hacer zoom, pero bueno, X, a ver, mira, ahí está. Entonces yo di un pequeño apartado de lo que se incluyó, ya previamente habiendo puesto los diagramas de flujo, habiendo puesto la serie de artículos que se realizaron, simplemente pues doy un parteaguas, ¿no? Los artículos identificados excluidos ya incluidos se presentan en el diagrama de flujo de la figura 1 y se sintetizan los incluidos en la tabla 1, siguiendo las directrices de Prisma. Del total de 208 artículos revisados, se identificaron que 14 aportan información acerca del rol docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la estrategia de enseñanza a través de simulación, realidad virtual y aumentada. Punto. Ya doy todo lo que vengo resumiendo en las tablas en este simple párrafo. Y después hago lo que me da la gana para la interpretación de los resultados. Entonces, en base a eso, que yo recopilé, que yo analicé, que reflexioné, organicé los resultados en apartados, en categorías, en temas. Entonces, primeramente, contextualización del papel docente médico en la actualidad. Concepción del rol docente médico. Consideraciones ampliamente deseables en el docente médico. Tecnología y realidad aumentada, el docente y sus alcances. Muy bien. Entonces, esta fue la manera en que yo lo organicé en categorías en base a los hallazgos que tuve en los artículos. Ustedes lo pueden hacer de esa manera. Si ya tienen unas ciertas variables identificadas, pues váyanse por esas variables que ya tienen vistas. Muy bien, esto como está un poquito amplio, como es un poquito social mi tema, pues sí me dio, digamos, libre albedrío de poder crear mis categorías. Sin embargo, si ustedes, pues les digo, ya tienen alguna pues variable muy tajante, muy, ¿cómo decirlo? Pues muy, que a fuerzas la tengan que tomar en cuenta, esas van a ser sus, entre comillas, categorías de los resultados, ¿no? No sé, se encontró que de la prevalencia de diabetes es debido al cáncer perdón, al cáncer, a al tabaquismo. Entonces, tabaquismo como influencia de la diabetes, y ahí desarrollan su párrafo, sus hallazgos de resultado. No nomás el tabaquismo, ahora también la obesidad como factor para la diabetes, y ahí desarrollan su párrafo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, les digo, tienen libre albedrío, no se sujeten en la camisa de fuerza
que pareciera tener en el apartado de resultados, sino que tómense pues ciertas libertades anclándose a su objetivo. Y su objetivo muchas veces viene implícito con ciertas variables. Entonces tengan mucho, mucho cuidado con eso. Muy bien. También esto que nos dice respecto a los sesgos que puede haber en las evaluaciones, en la certeza de la evidencia. Hay pues ciertas escalas que son algunas de las que les decía anteriormente, ¿no? Esta de aquí es la de Quadas 2 y estas son escalas, no recuerdo cuál es esta precisamente, pero son los ejemplos que nos vienen en el Prisma. Esta de la izquierda es de un artículo X que me encontré y estas de las derechas son las de la declaración Prisma. Entonces simplemente nos dice qué tanto es el riesgo de sesgo que existe, ¿no? Obviamente de manera gráfica, aproximándonos al 100%, pues dependiendo si hay problemas, bueno, tendría un efecto negativo, ¿no? Entonces, hay diferentes estrategias, muchas veces no se incluyen, de hecho, buscando muchas revisiones sistemáticas, ustedes pueden encontrarse que casi nadie lo hace. ¿Deberíamos hacerlo? Muy probablemente, pero les digo, no nos limita a la publicación de revisiones sistemáticas, porque muchas veces ya queda a criterio del revisor. Muy bien, si la manera en que abordamos, que explicitamos la metodología de cómo llevamos el registro de los de booleanos que utilizamos, si él considera que puede o no haber sesgo, ¿cómo se dice? Ya entraría a criterio de él. Muy bien, entonces idealmente sí lo deberíamos usar, es algo entre comillas desconocido, complejo para muchos de nosotros. Sí, igual bueno, ahorita al final les pongo la página de Prisma que nos da diferentes accesos. Uno es al checklist, este que que estuvimos viendo los puntitos. De ahí se pueden desprender otros links que nos lleva al diagrama de flujo y hay un apartado muy interesante del Prisma que es como la explicación amplia de cada uno de los puntos, que es donde vienen estas imágenes de acá. Si ustedes revisan el artículo que sale cuando le ponen Prisma 2020 en Google, no es este. Muy bien, necesitan meterse a la página que hicieron, no sé si decirlo fundación, pero al menos la página de la reunión que tuvieron en Prisma viene detallado cada uno de los puntos, que es lo que se debe considerar como si fuera una guía práctica extensa. Muy bien, entonces los incito también a que la revisen con detenimiento, la lean pues dentro de lo que se pueda completa, si está algo extensa. Muy bien, ya la versión amplia. Muy bien, finalmente la discusión, que es la parte pues más chila de a mi parecer, de todos los artículos científicos, ¿no? Porque es en base a los resultados, qué es lo que se puede encontrar, qué es lo que se puede rescatar, cómo tú vas a, pues digamos, sentar todo este conocimiento, cómo lo vas a aterrizar. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda Prisma? Proporcionar interpretación general de los resultados, argumentar las limitaciones que existen, tanto de la evidencia incluida como de los procesos de revisión, y argumentar las implicaciones de los resultados para la práctica, políticas y futuras investigaciones. No debería decírselos yo, pero muchas veces es meterle labia, tu verbo, ¿ok? Que obviamente respaldado pues por el conocimiento, por la bibliografía, todo lo que nos dicen. Entonces, eh, igual tienen libre albedrío de organizarlo como ustedes quieran. Yo igualmente, digamos, para empezar a darle cierre, hice dos preguntas, o bueno, dos apartados de la misma manera, ¿no? Uno fue una pregunta, ¿es la efectividad de la simulación virtual responsabilidad del docente? Y factores restrictores del cambio hacia nuevas tecnologías. Entonces, en base a todos los resultados hallados, yo planteé estas dos situaciones, ¿no? Y obviamente pues las contrastas con estudios previos, como pues lo pueden ver acá, que están citados diferentes autores y das pues digamos el precedente a la conclusión. ¿Qué es lo que encontraste? ¿Cómo tú interpretas los resultados? Los resultados digamos que pues ahí están y te dicen
hechos, pero tú qué haces con estos hechos, ¿no? ¿Qué significan en este abordaje que tú tienes de objetivos después de hacer la recopilación, la revisión, el análisis de todos estos artículos? ¿Qué es lo que rescatas? Entonces, es el punto, a mi parecer, más importante de todos los artículos. Muy bien, si ustedes quieren saber qué aporta un artículo, váyanse a la discusión, porque es donde está pues la carnita, que es el aporte que nos está teniendo específicamente este autor. Muy bien, entonces les digo, también lo pueden hacer de manera libre, con la consideración, pues obviamente de explicitar las limitaciones y de qué nos va a servir, ¿ok? Tuvimos la limitación de en cuestión de tiempo, por este otro motivo, tuvimos la limitación de la, no sé, si ya nos queremos meter en esos temas, de económica, debido a que muchos artículos cobran por su lectura, tuvimos la limitación de financiamiento por parte de la institución educativa, sin embargo, o derivado de lo anterior, es importante tener estas consideraciones en un futuro en materia de simulación. No sé, ¿qué es lo que va a seguir después? Muy bien, se recomienda tener estas consideraciones para futuras investigaciones. ¿Cuáles consideraciones? En función de qué me impidió a mí. Muy bien, o qué al momento de hacer la interpretación siento que me falta. Se consideró como limitación que no se incluyeron estudios de, no sé, tipo cualitativos, lo cual nos hubiera dado otra perspectiva más amplia, más diversa, bla, 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 bla. Se recomienda a los siguientes autores que tomen en consideración eso para futuras investigaciones. Me explico, siempre tener pues esa consideración, qué es lo que sigue para después. Muy bien, creo que eso sería todo en cuanto a discusión y nos dan otra, pues, serie de puntos que ya son, digamos, más, ¿cómo decirlo?, políticos, ¿no? O no sé si político sea la palabra, pero serían más de trámite, por así decirlo, estos criterios, que dentro del Prisma vienen como otra información, registro y protocolo, que si es información de registro de la revisión, dónde se puede acceder, enmiendas de la información, si hay conflictos de interés, códigos de conducta, etcétera. Entonces, cuestiones ya extra que se hayan considerado dentro de nuestra revisión sistemática, pues explicitarlos de la misma manera, ¿no? Y en muchos artículos, sobre todo, nos piden ahí sí obligatoriamente que pongamos estos dos, si hubo financiación y si existe algún conflicto de interés, y últimamente ya se ha estado viendo mucho que nos pidan acerca del uso de inteligencias artificiales, o sea, poner de que no las usamos, o si las usamos, dónde las usamos y por qué las usamos. Muy bien, es algo que se ha estado pues viendo más últimamente. Antes era financiación, conflicto de interés y se acabó. Ahorita es financiación, conflicto de interés, inteligencia artificial y ya se me había olvidado códigos de ética también en cuanto a consentimientos informados, ¿cómo se llaman? La declaración de Heisenberg y todas estas cosas. Muy bien. Cuestiones, digamos, en general para considerar. Creí que faltaba otra. Faltó nomás pues una pequeña conclusión. Muchas veces, dependiendo de la revista, se incluye o no una conclusión o viene dentro de la discusión. Entonces, lo que yo les voy a decir es que se apeguen a los criterios que la revista nos está pidiendo, porque a final de cuentas, pues es ahí donde vamos a publicar, son ellos los que nos revisan, entonces básicamente háganles caso, ¿no? La conclusión básicamente son 2, 3 párrafos, cuando mucho, en el que, entre comillas, resumamos cuáles son los aportes que tuvo nuestro artículo, qué es lo que concluimos, cuál va a ser nuestro cierre. Muy bien. Entonces, esa sería la bibliografía que se utilizó en esta presentación. Básicamente es la guía de Prisma 2020 y son los links que los llevan pues a esto mismo, ¿no? Igual, si ustedes le ponen Prisma 2020 y entran al artículo, los va a llevar pues con las diferentes ligas a estas páginas, y es donde van a poder consultar el checklist, el diagrama de flujo, donde van a poder consultar esta guía amplia que les digo para revisar de manera extensa cada uno de los puntos que revisamos el día de hoy. Muy bien. Entonces, por mi parte sería todo. Quedo a su disposición por si gustan, pues, tener alguna charla, retroalimentación de su trabajo, alguna duda que tengan.
inspiración que quieran sacar, pues con mucho gusto podemos platicarla. Muy bien, con algunos ya he hablado, con otros pues yo creo que no, pero pues ahí estamos a disposición. Entonces, muchas gracias por su atención y por la invitación, claro, a los organizadores. Bueno, pues agradecemos mucho su presentación, doctor. Vamos a empezar con el espacio de preguntas. Así que sin pena, sin miedo, escriban sus preguntas en el chat o con toda confianza activen el micrófono para poderlas hacer. A ver, Sara, ¿puedes hablar, por favor? Hola, buenas noches. Pues para felicitarlo, doctor, me quedaron muchas cosas claras pues con su presentación. Simplemente yo tengo una duda con lo de los sesgos. Pues si bien esto se utilizan varias herramientas, si utilizamos, suponiendo, ¿no? La del Cochrane y otra, la del Robbins. ¿Cómo reportamos que utilizamos esas dos? Sí, o más bien, ¿cómo se reporta el sesgo? ¿Como bajo, mediano? Pues como lo reporta en gráficas, no me queda muy claro esa parte. Ahí ya depende, te digo, de cada estrategia. O sea, según la que utilices, te va a arrojar un resultado. Entonces, la adecuadas te dice, ay, no recuerdo los criterios que tomaba en cuenta, pero por decírtelo erróneamente, fiabilidad, especificidad, entonces te va a dar ciertos valores según lo que tú estés midiendo. No hay una manera correcta o incorrecta de ponerlo, ¿ok? Puede ser a manera de gráfica, a manera pues de redacción, entonces no se mide tampoco en grados, ¿ok? Te digo, ya va a ser dependiendo de cada una, o simplemente ponerse considera el riesgo mediante esta estrategia, la cual se explicita en la gráfica 1. Entonces ahí tú pones el checklist, las palomitas que se consideran, porque te digo, muchas de estas escalas se incluye esto, sí, no, se incluye lo otro, sí, no, se consideró esto, sí, no. Entonces, no puedes pues hacer una, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, si es diagrama de árbol o algo por el estilo, los que estuvimos checando con una escala de este tipo, ¿no? ¿Cómo se llama? De dicotomía, de sí, no. Entonces, ya es dependiendo del tipo de escala. Estoy seguro también, no los he probado todos, pero que hay herramientas que te ayuden a graficar, que tú vas a ingresar los datos y que te van a exportar la figura ya hecha. Entonces, resumiendo, no hay una manera pues única, inamovible de presentar tus datos, puede ser de manera gráfica, puede ser de manera de verso, bueno, no de verso, de prosa, y va a tener que ver con el tipo de herramienta que utilices. Muy bien. Ok, gracias. Adrián. Buenas noches. Igual comentarle, doctor, excelentísima ponencia. Y yo siempre he tenido como una duda con el método. Por ejemplo, tenemos que especificar las bases de datos, los métodos de inclusión y exclusión. ¿Y habrá un límite para detallar o es libre para el autor? ¿Límite en función de qué? Por ejemplo, comentar de que los métodos de inclusión que se utilizaron fue respecto a las palabras claves, eh, por ejemplo, también de que no sé, incluyeron todos los artículos de tales fechas y se excluyeron todos los que se enfocaban, por ejemplo, en pediátricos, se excluyeron todos aquellos que pasaban de estas fechas. No hay como que, ok, no debes de pasarte de tantas páginas en el método. En cuanto a extensión, depende de la revista. En cuanto a, digamos, término cualitativo de las palabras, por ejemplo, no hay límite, ¿ok? O sea, yo puedo poner tantos términos booleanos como yo quiera, dependiendo de mi objetivo. Eso, pues, lo recalco, el objetivo debe ser lo primordial, debe ser el pilar de su investigación, porque de ahí se va a desprender todo. Entonces, si mi objetivo tiene que ver con un cierto tipo de población, obviamente mis criterios de inclusión van a ser sobre eso y obviamente mis términos booleanos van a ser sobre eso. O sea,
sí, no sé, diabetes, excluyendo, por decirles algo, México, porque no me interesa saber la diabetes en México. Entonces, ahí me puedo ir haciendo mi algoritmo de palabras según el objetivo que yo tenga. Entonces, en función de eso, pues no habría un límite. Sin embargo, en cuanto a extensión, depende de la revista. Hay algunas revistas que para un artículo original toman 3,000, otras 4,000, otras 2,500 palabras. Entonces, ya ahí le vas jugando con el score. Yo te diría que el método, en todos los casos, es el apartado más corto, si no es que el segundo más corto, ¿ok? Entonces tampoco te pases de lanza, o sea, es importante ¿cuál era esta palabrita bien chila? Parsimonia, decir todo lo que se ocupa con las menores cantidades de palabras posibles. Muy bien, entonces el método es muy, pues digamos, práctico, es a lo que vas. Muy bien, no necesitas extenderte de más, no necesitas meterle verbo. Se hizo este tipo de estudio en este tiempo, se utilizó estos términos booleanos, estos fueron los criterios de inclusión y exclusión, se acabó. Y ahí está tus grafiquitas, ¿no? Tu diagrama de flujo, etcétera. Entonces no es necesario extendernos de más. Yo diría que sería, ahí se daría con la introducción. Si me dijeras, ponme eh, un límite en cuanto a páginas, te diría que la mayoría de las veces, es un chorro, ¿ok? Que una cuartilla es más que suficiente. Si ya haces más de eso, ay, o es un estudio bien extenso, bien pesado, bien minucioso, o te estás pasando de lanza con el verbo. Muy bien. Entonces, pues creo que eso, no hay límite en función de criterios de inclusión, exclusión, de todo lo que le quieras meter a la investigación de los artículos, pero ten cuidado de no pasarte, pues, de las palabras que tienes, ya dependiendo de cada revista es lo que te puedes extender. Ok, muy bien, doctor. Excelente, entonces. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Igual la pueden escribir en el chat y yo se la leo al doctor, si gustan. Bueno, pues yo creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Bueno, pues a nombre de todo el comité organizador, le agradecemos profundamente por compartir este tiempo y conocimiento con nosotros, doctor. La verdad, fue una explicación bastante buena, no hubo cosa que no se le entendiera, la verdad a mí me gustó mucho en lo personal. Y pues como muestra de agradecimiento le otorgamos un reconocimiento por su participación en la primera edición de lo que es este concurso de revisiones sistemáticas. Así que de verdad muchas gracias y pues esperamos que para todos los asistentes haya sido muy útil toda esta plática. Muy bien, Bueno, gracias igualmente, muchísimas gracias. a usted, gracias. Entonces, le pedimos a todos que completen la postevaluación que ya compartimos por lo que es el chat. Por favor, esto es muy importante para nosotros, la retroalimentación. Y pues antes de finalizar, pues me gustaría que todos prendan la cámara para poder tomar una fotito grupal para conmemorar el evento y pues tener ahí la evidencia. Así que, por favor. Ahí yo la voy a tomar. Ok, vamos a dar tantita chance. Muchas gracias a todos, ¿eh? Ya es la penúltima ponencia. Ya en su tracker, los que ya hayan ido a 4, ya van a poder empezar a ver su derecho a constancia. ¿Sí? Bueno, creo que ya, ahí se ven todos. Y ahí voy a tomar la foto de una reacción si no pueden prender la cámara. Ahí va. 1, 2, 3. Ok. Sí. Espérenme tantito. Espérenme un segundo. Esa. Ahí va otra vez. 1, 2, 3. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación y entusiasmo. Nos vemos el siguiente lunes 2 de diciembre para la ponencia de redacción científica
que va a estar impartida por el médico interno de pregrado, Jesús Javier Bon Maldonado. Y pues nada, que tengan muy bonita noche. Muchas gracias, doctor, nuevamente, y pues gracias a todos los asistentes. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.